Aló, buenas tardes, el Señor les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes, a los que el Señor ha puesto en esta sala, sean ustedes bienvenidos. Hoy vamos a tener nuestro acostumbrado estudio bíblico. A los que el Señor pone del otro lado de esa cámara, sean ustedes bienvenidos, amigos, hermanos en Cristo, familia. Hoy nos vamos a gozar, ¿verdad?, en este estudio. Primeramente quiero presentarme, le habla el pastor Martín Lizárraga de la Iglesia Oasis de Salvación, y es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde. Así es que sean ustedes bienvenidos, y le voy a dar espacio al Señor, ¿verdad?, por medio de la oración, para que bendiga este estudio. Les recuerdo que vamos a tener una hora de este tema. El tema que vamos a tratar ahora es un tema doctrinal muy importante, porque nos da la seguridad de ser hijos de Dios, de ser salvos, ¿verdad? El tema es: ¿puede un cristiano perder la salvación? Hoy lo vamos a tratar, vamos a estar viendo diferentes pasajes, vamos a estar yéndonos por la Biblia, ¿verdad? Y como siempre, que sea la misma Biblia, la palabra del Señor, la que conteste a nuestros cuestionamientos, que no sean deducciones, doctrinas o aseveraciones humanas, sino lo que el Señor ha dejado escrito. Pero vamos a ir primeramente al Padre en oración para pedirle que nos bendiga y que nos llene con la plenitud de su Santo Espíritu. Amado Señor, en el nombre de Jesús venimos a ti, no por méritos propios, Señor, sino por el sacrificio en la cruz del Calvario que Jesús allá, Señor, hace 2000 años, en ese lugar, derramó su preciosa sangre, Señor, para que hoy tuviéramos nosotros la oportunidad de tener la entrada hasta tu trono, Señor, de que nuestras oraciones no encuentren un techo, un tope, y que lleguen delante de ti, Señor. Gracias por hacernos aceptos, Señor, en el amado, por ese sacrificio bello. Ponemos este estudio en tus manos para que tu Santo Espíritu nos hable, nos instruya, nos abra el entendimiento, nuestros ojos espirituales, y nos permite ver lo que la carne, Señor, el mundo y el enemigo quiere, Señor, escondernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Y bueno, hermanos, les recuerdo, ¿verdad?, en este espacio vamos a interactuar. Los hermanos que están aquí presentes, los invito a que cualquier pregunta que tengan, ¿verdad?, participen. Vamos a contestarlas aquí, ¿verdad? Los hermanos que están del otro lado de la cámara, por favor escríbanos. Tenemos una hermana que está lista, ¿verdad?, para recibir cualquier pregunta, cualquier comentario, peticiones de oraciones, ¿verdad?, saludos, y vamos a compartir los últimos minutos de esta hora para precisamente llevar al Señor cada una de las peticiones que ustedes amablemente comparten con nosotros, y que podamos interceder unos por otros, así como la misma palabra, ¿verdad?, nos insta a hacerlo. Así es que sean ustedes bienvenidos, y vamos a empezar. Nuestro tema ahora es: ¿puede un cristiano perder la salvación? Fíjense, hermanos, que es muy común que muchas cosas, ¿verdad?, o muchas veces me preguntan esto, porque si no lo podemos entender, el tema que hoy vamos a desarrollar, Satanás, que el enemigo, y que el Señor lo reprenda, toma ventaja. Porque cuando una persona piensa que ha perdido la salvación, se siente sucio, se siente indigno, se siente como que ya no es digno ante los ojos de Dios, y empieza a desanimarse, y el desánimo es un arma de Satanás, ¿verdad? Y es por eso que las personas muchas veces dejan de congregarse, dejan de tener esa comunión con el Señor, porque piensan que el pecado cometido o el pecado no confesado les quita la salvación. Y eso es lo que vamos a responder ahorita. Pero antes de que esa pregunta, o sea, la que hoy nos tiene aquí, que si se puede perder la salvación una vez siendo salvo, antes de que se empiece a contestar, primero vamos a definir dos cosas muy importantes. ¿Qué es un cristiano
y qué es la gracia. ¿Ok? Porque para poder entender esto, necesitamos primeramente empezar entendiendo que la salvación no es por lo que tú hagas, por lo que tú digas o por lo que tú pienses. La salvación es un regalo del Padre. Es la gracia del Señor. Un regalo inmerecido. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a hacer salvos. Nada. Es por gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos los hacen ver claramente. No es por ningún acto, pensamiento o deducción humana. Es por gracia. Y la gracia, les recuerdo, es un regalo inmerecido. Algo que alguien nos da sin esperar nada a cambio y que eso que nos da no nos lo merecemos. Primeramente, vamos a ver y entender que la salvación es por gracia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué es un cristiano. Porque la pregunta es, ¿puede un cristiano, o sea, puede una persona que es salva perder la salvación? Primeramente, no es una persona, un cristiano, no es una persona que haya dicho una oración. O sea, ¿cuál es eso? La oración de fe, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y salvación y Salvador. Porque muchas veces nos dicen, di esta oración y ya eres salvo. ¿Saben qué una cosa, hermano? Permítame decirle que no es de esa manera. Hay muchas campañas de evangelización, muchas campañas de sanación, que una persona le hace la oración, pero ya la dejan ir y le dicen ya eres salva. No es eso, es parte, sí, pero no es todo, ¿sí? No es que usted haya dicho una oración, la de Romanos 10, 9, 10, no es que usted, no es un cristiano porque pase al templo, ¿verdad? Y diga yo quiero confesar a Cristo Jesús, ¿sí? O no es cristiano aquella persona que haya nacido en una familia cristiana. O sea, no porque naciste en una familia cristiana o porque tus padres son cristianos, tú eres cristiano. ¿Sí? Estamos en un error. Yo no soy carro si me siento en la cochera. ¿Sí? No me convierte en carro si yo me siento en la cochera. Así es que mientras esas cosas, tanto decir la oración, tanto pasar al frente a reconocer al Señor en un culto, ¿son necesarias para la salvación? Sí, pero son parte de la experiencia. Pero no son estas cosas las que a usted y a mí nos hacen cristianos. Una persona que es cristiana es aquella que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, que confía plenamente en Él, que entiende que solamente Jesús es el que le puede salvar y le puede dar vida eterna, y que por amor a Jesús y por haberlo salvado, estoy dispuesto a cambiar lo que antes era para convertirme en una nueva criatura. Un cristiano no es una persona o una versión mejorada de una persona. Dejé ciertas cosas, pero sigo haciendo otras. No, un cristiano es una nueva criatura. Juan 3:16 nos dice, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que en Él crea completa y absolutamente. Así que un cristiano es una persona que ha aceptado que necesita un cambio en su vida, ha hecho un alto completo y absoluto en su camino, y si iba caminando hacia el norte, ahora camina hacia el sur. Es un cambio completa y absoluta. Pablo nos los dice a los Corintios, en la carta a los Corintios dice, ¿verdad? Porque todo lo viejo quedó atrás. O sea, mi vida anterior quedó atrás. De aquí, de haber confesado a Jesús como mi Señor y Salvador, enfrente,
todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, con esta definición en mente, ¿puede un cristiano que ha recibido a Cristo, que lo ha recibido como Señor y Salvador, perder la salvación? ¿Sabes una cosa, hermano? Hay muchas cosas que pasan en la salvación que no se pueden dar atrás. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Un cristiano es redimido. ¿Sabes lo que es redimido? O sea, es considerado rescatado, es considerado, ¿verdad?, limpio. Ha sido redimido, ha sido sacado. La sangre de Jesús lo sacó de sus pecados. Jesús pagó el precio por el pecado de eso, ¿verdad? Y ha sido comprado. Literalmente, eso es lo que quiere decir redimido. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es y pertenece a Jesús. Él ha comprado literalmente. Jesús ha pagado el precio de su salvación. Desde ese momento le pertenece literalmente a Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Verdad? Fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. O sea, en el momento de la salvación usted es una persona redimida. Usted es una persona que ha cambiado su estatus de ser, ¿verdad?, propiedad de Satanás, porque literalmente eso somos antes de recibir a Cristo, y ha cambiado a un estatus de pertenecer a Cristo Jesús. De tal manera que si la salvación se perdiera, como muchas personas afirman, entonces, ¿verdad?, un cristiano ya del Señor, después de haberlo comprado, da de cuenta que usted va al Walmart y quiere devolver lo que compró, ¿verdad? Ah, no, ya no, ¿sabes una cosa? Pues, mira, va a decir Jesucristo, mira, yo pagué con mi sangre, ¿verdad?, por Eleazar Carrasco, pero pecó. Así es que ya no lo quiero más, ahora, ¿sabes una cosa? Voy a devolverlo. Otra vez le voy a devolver la esclavitud al mundo, ya no va a ser redimido. O sea, en otras palabras, si alguien vuelve al mundo, una vez que es salvo, entonces Cristo sería un mentiroso. ¿Lo puede meter en el infierno? ¿Lo puede meter en el infierno? Bueno, o sea, ese es el problema de nosotros, que muchas veces nosotros, porque vemos a una persona que va a la iglesia, pensamos que es una persona, un cristiano. Sí, o sea, asumimos que es un cristiano, pero inclusive dentro de nuestras iglesias, hay muchas personas que todavía no son salvas. Van a las iglesias, pero todavía no ha habido cambios profundos y verdaderos en su vida. O sea, va a la iglesia, pero todavía no es un cristiano. Un verdadero cristiano, ¿verdad?, es una nueva criatura. Ha cambiado completa y absolutamente lo que era y empieza a vivir de otra manera. Ahora, ustedes me pueden decir, o sea que ya no peca. Sí va a pecar, porque el alma de esa persona, el que ha sido redimido, el alma, el espíritu, el ser interno, ha sido renovado, ha sido propiedad, ha pasado a ser propiedad de Jesús. O sea, el Señor nos ha depositado en la fe, por medio de la fe en Jesucristo, pero sí puede pecar. Pero no debe. Pero ahora nos ha dado Jesús, ¿verdad?, la opción de poder liberar del pecado. O sea, ¿cómo? Por medio, ¿verdad?, de la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice que Él es suficientemente fiel y justo para que a todo aquel que confiese sus pecados sea perdonado. ¿Sí? Ahora, en la primera carta de Timoteo, el apóstol, ¿verdad?, le dice a Timoteo que hay un solo Dios, 2.5, capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre el hombre y Dios, Jesucristo. De tal manera que ahora la persona que pertenece a Jesús, ahora delante del Padre, porque Él está ahorita a la diestra del Padre, ¿lo cree usted? Yo lo creo, amén, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque estando Él ahí puede abogar por sus pecados.
Por eso es que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Él se hace cargo de eso. ¿Quién va a ir al infierno? Aquel que ha rechazado esa salvación tan grande, aquel que no quiere, aquel que no ha aceptado, aquel que no ve para donde está Jesucristo, sino que quiere vivir de su manera. Una persona que ha sido redimida no puede ir al infierno, no va a ir al infierno. Yo declaro que yo no voy a ir al infierno. Usted debe declarar que no va a ir al infierno. ¿Sí? Ahora, pasan diferentes cosas en la salvación. Una de ellas es que ha sido redimido, o sea, Jesús pagó por sus pecados, pero también es justificado. O sea, cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y decide empezar una nueva vida, también es justificado. Quiere decir, ¿qué es la justificación? La justificación es cuando Dios lo declara a usted justo. O sea, lo declara libre de todo pecado, lo declara justificado. Todos sus pecados, todos los que usted ha cometido, quedan borrados. Pero en el caso de que tú ya recibiste a Cristo y si Dios dice que te perdona, o sea, le puedes dar vuelta a la hilacha y luego vuelves a perdonar, ay, perdóname Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Y vuelves a deschongarte y ya, Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Ese es el problema. Ese es el problema, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Es que esa persona asumimos que es un cristiano. Él pudo haber nacido en una familia cristiana, él pudo haber confesado a Cristo Jesús en alguna actividad evangelística, pero él todavía no ha sido salvo. Y Juan, el apóstol lo dice, ¿verdad? Porque salieron, dice, de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido con nosotros. Porque muchas personas hacen esa confesión o esa oración nomás por emoción, que en el momento se sienten con la necesidad de decirlo, pero en realidad no hay un cambio en sus vidas. O sea, no es un cambio de corazón, porque si fuera en serio, no hiciera eso de él. Esas son las ocasiones más frecuentes, las que ustedes están comentando, ¿verdad? A la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación. La voy a poner así. Pregunta número 1. ¿Qué hay de aquellos cristianos? Son los que han escrito acerca de este tema. ¿Qué hay de aquellos cristianos, aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral, sin arrepentirse? Segunda pregunta más común. ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo, o sea, se regresan al mundo, ¿verdad? Ese es el problema y el punto, ¿verdad? En que nosotros suponemos que son cristianos, pero un cristiano no lo hace, ¿verdad? Traer falda larga, tapado el pelo, o traer la Biblia debajo de su brazo. Eso no hace a un cristiano. Un cristiano es aquel que sigue el orden que establece la Biblia, que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador y que ha dejado atrás su vida anterior. Se puede equivocar, sí, repito, pero no vuelve a hacer lo que hacía anteriormente. Entonces las personas que, por ejemplo, explicó o describió mi mamá de que hacen un montón de cosas y luego, ay, perdón Dios, y luego todo eso otra vez, y ay, perdón, eso no son cristianos. Claro que no, puede haber sido religioso. La Biblia dice claramente, hermano, que debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. A eso voy. Y los frutos se ven. A eso voy, perfecto, hermano, gracias. Puede ser una persona religiosa, puede haber estado 20 años en la iglesia, puede haber aparentado, pero nunca nació de nuevo por el poder de Dios. Hasta él suponía que era cristiano. Mateo 7:16 es la escritura que dice el hermano: por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿cómo podemos saber a una persona? Porque yo puedo hablar y decirle, Dios la bendiga, hermano, ¿y cómo está? Cristo vive. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas así, verdad? Gloria a Dios. Y por atrás están fornicando, están robando, están mintiendo, bajo una apariencia de cristianos.
aquellos que son lobos feroces y rapaces, ¿verdad? Con un cuero de oveja. Así son esos pastores y lo comparto porque sucede, ¿verdad? Que roban los diezmos, que fornican con otras hermanas, que inclusive viven en homosexualidad, se ha dado. Sacerdotes, líderes religiosos. Los redimidos de Dios, o sea, aquellos que realmente han recibido a Cristo Jesús, han creído, ¿verdad? Llevan fruto a Dios. Romanos 7:14, si me lo busca por favor, hermano. Al que resucitó de los muertos, o sea, los que pertenecen a Dios, de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Y cuáles son los frutos para Dios, hermano? ¿Cuáles son los frutos que la persona nueva o nacida nueva, el cristiano, el real cristiano? Nuestras obras. ¿Cuáles son los frutos? La obediencia. La obediencia, las obras, ¿verdad? Exacto. Todo decisión, todo acto, toda palabra que glorifique a Dios, que usted sea un medio de glorificación para Dios, que las personas digan, mira esa persona lo que era y mira lo que es hoy, porque Dios lo cambió. Eso glorifica el nombre de Dios. Esos son los frutos de Dios. ¿Sí? Pero para que esto pase, hermano, ¿verdad? Una persona que ha sido justificada en el proceso de la salvación, una persona que ha sido declarada justo delante de Dios, ¿verdad? No puede perder eso, porque entonces haría esto, ¿verdad? Mentiroso a Dios. Y el que falla es el hombre, porque él supone que es salvo. Pero no, mira, perdón hermana, denme un minuto, nomás cierro con esto. Justificados, ¿verdad? Voy a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, primeramente, ¿verdad? La fe es un regalo, es un don de Dios que se adquiere, ¿cómo? A través de oír la palabra de Dios. Justificados, o sea, declarados justos, pues por la fe, dice el apóstol, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la paz con Dios? Reconciliados con Dios, ya no estamos en guerra con Dios. No somos enemigos. Ya no somos enemigos de Dios. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificar significa literalmente declarar justo. Todos los que reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, lo aceptan de corazón y entienden que debe haber un cambio, son declarados justos. Y para que un cristiano de verdad, un cristiano que ha recibido y que tiene la fe puesta en Jesucristo y en su obra, ¿verdad? Para que pudiera perder la salvación, tendría Dios que retractarse de su palabra y cancelar lo que Él declaró previamente. ¿Puede Dios hacer eso? De que lo puede hacer, lo puede hacer. Pero esto lo pone en un plan así, no, ya te declaré justo. Y imagínense a Dios como nosotros, ¿verdad? Hoy te amo, hoy te quiero y mañana te aborrezco. Porque somos así, somos cambiantes. Dios no, Dios es inmutable. Lo que Dios dice una vez, eso es, y se acabó. Una vez que una persona ha sido declarada justo, ¿verdad? Ha sido absuelto de su culpa. Y Dios no puede juzgar al cristiano dos veces por el mismo pecado. Él ya lo declaró justo. Dios tendría que revertir, o sea, tendría que cancelar la sentencia dictada por el tribunal divino cuando usted es justificado. Tendría que volver a decirle a todos, ¿verdad? El proceso, decir, no, siempre Abigail no es salva. Va a perder, le voy a quitar la salvación. O sea, ya la había declarado justificada, le había perdonado sus pecados, pero ahora no, se los voy a devolver. Ahí están todos pecados, Abigail. ¿No? O sea, si vuelve al mundo, si vuelve así. La verdad, hermana, es que nunca fue cristiana.
A lo mejor estuvo ahí bajo una emoción. ¿Cuántas personas vemos que cuando están enfermas invocan el nombre del Señor? ¿Verdad? Son las oraciones más fervorosas cuando estamos en la cama y que tenemos el miedo a morir. ¿Y qué pasa cuando nos aliviamos? ¿Fuimos cristianos por eso? Le voy a decir una cosa, no es lo mismo invocar el nombre de Dios y agradar a Dios. Invocar el nombre de Dios, cualquiera lo invoca. Cualquiera en la calle dice, gracias a Dios. Dios quiere y llueva, hasta el peor pecador, hasta la persona que ni siquiera cree en Jesucristo, allá afuera dice, Dios quiere y llueva. Dios quiere y me saque la lotería. Todos pueden invocar, o sea, todos pueden aclamar a Dios, pero el cristiano verdadero busca agradar a Dios. ¿Y cómo vamos a agradar a Dios? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. Juan 14:15 dice, si me amas, fíjense bien, porque ese sí que pone ahí es muy importante. Condicional. Es una condicional. Si me amas, guarda mis mandamientos. El cristiano busca agradar a Dios. El cristiano dice como dijo Pablo, porque ya no vivo yo. O sea, ¿quién era yo? Mi viejo hombre, Efesios 4:22 y 24. El viejo hombre dice deshacerse del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Lo que era yo antes. Y tenemos que decir lo que dijo el apóstol, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ese es el cristiano verdadero. Aquel que ha dejado de vivir para mis gustos, para mis deleites, y empiezo a vivir para lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero de la vida, sino lo que Dios, y según su plan y propósito para mí, yo voy a vivir. Ese es el problema, que cuando nosotros vemos a una persona en la iglesia, tenemos casos y conocemos casos aquí en nuestra iglesia de personas, ¿verdad?, que se han devuelto al mundo, que han vuelto a tomar, que han vuelto a drogarse, que han vuelto a la mentira, a la fornicación, que dejaron de ir a la iglesia, que dejaron de congregarse. Y nosotros decimos, mira, ese cristiano perdió la salvación. ¿No será que nunca la tuvo? ¿No será que nunca fue cristiano? Pero que por cierto tiempo hacían todo lo que hiciste, de Pueden haber estado años. y arrepentirse y Pueden haber estado años. Es donde aplica la parábola de la semilla. Que uno cayó a la orilla del camino, otro entre las piedras, otro entre las espinas, y otro cayó en buena tierra. Exacto, ¿verdad? Y describe que vienen los pajaritos, que se viene el diablo y les quita la palabra para que no crean. Ahora, exacto, ¿verdad? Esa parábola del sembrador es muy ilustrativa también, pero acuérdense también de otra parábola, ¿verdad? Donde dice el Señor que la cizaña, o sea, la hierba y el trigo los va a dejar crecer juntos. El trigo da fruto y la cizaña le roba el fruto. De tal manera que dice el Señor, déjenlos que crezcan juntos, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en la siega, o sea, en la cosecha, en que los ángeles van a venir y van a separar el trigo de la cizaña. La cizaña va a ser amarrada en manojos y echado al fuego, y el trigo va a ir al granero, o sea, al reino. ¿Sí? O sea, tristemente, hermanos, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones por emociones, porque nos sentimos deprimidos, porque nos gustó cómo habla X predicador, porque tenemos miedo,
Cuando está demostrado que en las crisis en las que ha pasado el mundo, tanto en las guerras, como en las pandemias, como en las crisis económicas, las iglesias crecen el número. Pero cuando pasa la crisis, ¿verdad?, las iglesias se vacían otra vez. Tristemente, nosotros podemos asumir que un cristiano es el que va a la iglesia. Puede ser que a lo mejor porque no tenga otra cosa que hacer, a lo mejor porque ve la iglesia como un club social, pero no es... Sí, o por soledad, pero no hemos nacido de nuevo. Nacer de nuevo significa decir, comparto algo de mi testimonio rapidito. Los últimos años de mi vida, hasta los 40 años, ¿verdad?, yo sabía que necesitaba un cambio en mi vida. Ya no me hacía feliz lo que yo era en ese tiempo. Y las personas, cuando no nos sentimos felices con nosotros mismos, buscamos diferentes medios para encontrar la felicidad. Y ahí es donde caemos, ¿verdad?, en las drogas, en el alcohol, en el casino, en diferentes tipos de fugas. Cuando nosotros entendemos que solamente hay un camino para salir de ahí, cuando reconocemos que solamente el medio para llegar a Dios es Jesucristo, entonces es cuando decidimos dejar todo lo anterior, porque lo demás, ¿verdad?, de mi vida pasada era basura, como dijo el apóstol Pablo. Lo demás lo considero basura. Y créame que Pablo, para que haya dicho algo semejante, un hombre como Pablo es algo bastante fuerte. Primeramente, él venía de una familia no pobre. Y él se volteó de su familia, porque su familia era fariseos de fariseos. Él traicionó a la familia en la fe, porque él se hizo cristiano, pero toda su familia eran fariseos. O sea, judíos fuertemente, ¿verdad?, enfocados en la ley. A él lo mandaron a estudiar en Jerusalén, estoy hablando de Pablo el apóstol, bajo la escuela o en la escuela de una persona llamada Gamaliel, uno de los mejores maestros de rabinos. Déjeme decirle que Pablo tenía el título de rabino judío. Es por eso que cuando Pablo empezó sus viajes misioneros para fundar diferentes iglesias, en cualquier sinagoga, a él le daban la oportunidad de predicar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque él era rabino. O sea, dejó la comodidad de su casa, que eran personas acomodadas, dejó, ¿verdad?, los estudios de la ley, dejó la oportunidad de ser reconocido como rabino por convertirse en un cristiano. Dejó las tradiciones también. Dejó las tradiciones, dejó todo lo que él era. Ahora, nosotros, ¿qué hemos dejado para agradar a Dios? Ni siquiera podemos dejar el cigarro en muchas ocasiones. Y me dicen a mí, ¿es pecado fumar? La Biblia no dice que es pecado fumar. No dice que es pecado fumar, pero la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu. Y tú no puedes estar llenando de humo, ¿verdad?, tus pulmones sabiendo que vas a afectarlos y vas a traer cáncer con eso. Entonces, un verdadero cristiano dice, ¿sabes qué? Lo que yo era desde el momento en que reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, lo dejo atrás y lo considero basura. Porque si yo vuelvo a la basura, quiere decir que nunca fui un verdadero cristiano y me convierto en el proverbio aquel que dice que la puerca, una vez lavada, vuelve a lodazal. Y el perro vuelve a su vómito. Y como el perro, ¿verdad?, que vomita y después vuelve y se come su mismo vómito. Porque si un cristiano se arrepiente y dice, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, ven, habita en mí, me arrepiento, fíjense bien, me arrepiento de todos mis pecados y hoy te recibo a ti para que tú reines en mi corazón. Cuando tú dices, me arrepiento de todos mis pecados, tus pecados son echados fuera de ti. Eres considerado una persona limpia, pero ¿qué pasa si vuelves a aquello? Te conviertes como ese perrito que vuelve otra vez a comer de su vómito. Un nuevo cristiano dice, ¿verdad?, como el mismo apóstol Pablo lo dice, yo me centro ¿en qué? En mirar y me extiendo ¿hacia dónde? Hacia enfrente, lo de atrás quedó atrás.
meta. Hacia la meta. Ahora, un cristiano se le promete, o sea, al verdadero cristiano, una vez que confiesa a Jesús y decide cambiar de vida, se le promete la vida eterna, como dice Juan 3:16. La vida eterna, hermanos, es una promesa, porque todavía no ha sucedido. Todavía estamos en un cuerpo mortal, ¿sí o no? No, bueno, pecar es una cosa para el cristiano. El Señor, cuando dice el capítulo 2, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Juan, dice, hijitos míos, dice, así dice, hijitos míos, os escribo esto para que no pequen. O sea, lo ideal de un cristiano es que no pequen. Pero conocedor Dios de que estamos en un cuerpo, en la carne, como tú dices, hasta que nosotros muramos, dice, escribo esto para que no pequen, pero si alguno, dice, peca, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea, ¿cuál es la mecánica de un ser nuevo, una criatura nueva? Es decir, Padre, me equivoqué, ¿sabes qué? Pequé. En el nombre de Jesús, perdóname. Primera de Juan 1:9, porque Él es justo y fiel para perdonar los pecados. Porque Él sabe que mientras estemos en la carne. Ahora, una cosa importante, hermano, que también tengo que recalcar, ¿verdad? Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Yo me puedo equivocar, puedo mentir porque fui débil en ese momento, puedo robar porque en ese momento no lo pensé bien, ¿verdad? Puedo maldecir en ese momento, enojado, en un momento de estrés, de ira. Esos son los pecados que podemos hacer, nos equivocamos en el momento. Pero ¿qué pasa si una persona, verdad, vive del robo? O sea, está practicando el robo. No robó como un pecado aislado, sino vive, ¿verdad? ¿Qué pasa con una persona, verdad, fornica? O sea, tiene relaciones extramatrimoniales o antes de casarse, tiene relaciones íntimas. Pecó, sí, es pecado. Dice el Señor que es pecado. Pero si tú te arrepientes y se lo entregas al Señor y lo confiesas, lo echas de ti, eres perdonado. Pero ¿qué pasa si tienes 10 años con tu mujer y todavía no te has casado? Eso es practicar el pecado. Hay personas en la iglesia que todavía no han bendecido su unión. Hay personas que tienen hasta 20 años casadas, unidos en fornicación. Hermano, yo conozco gente que está en la iglesia y no se casan porque no quieren perder los beneficios del gobierno. ¿Se fija? Eso es práctico. ¿Y usted cree que esa pareja que habla el hermano viven en cuartos separados? No, o sea, están fornicando y no solamente se equivocaron, o sea, están practicando el pecado. Imagínense esa pareja todos los días diciéndole al Señor en la noche, Señor, perdóname. Y el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo, y durante 20 años lo mismo. No, hermanos, una cosa es practicar el pecado, otra cosa es equivocarse. De eso se está hablando, ¿verdad? Ahora, la vida eterna que se le promete al nuevo Hijo de Dios cuando conocemos a Cristo Jesús como su Señor, ¿verdad? Dice en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas, ¿verdad? Fueron, que por medio de un temblor son sacados de la prisión, el mismo carcelero les dice, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer yo para ser salvo? La respuesta de ellos es, cree, o sea, creen que en el Evangelio, cree en la obra de Jesús, ¿y qué? Y tendrás vida eterna y serás salvo. Tú y tu casa. Ahora, para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna, tendría que redefinirse nuevamente. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, a mí Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, me prometió vida eterna. Igual a cada uno de ustedes. ¿Sí?
¿Cómo entonces puede Dios romper esa promesa, quitándome la vida eterna? ¿Qué no dice la palabra? Que Dios no miente. Entonces, ¿me estaría echando mentira a mí Dios? Porque cuando dice serás salvo tú y toda tu casa, y si tú como persona vas a la iglesia y haces ese cambio y la demás no, ¿cómo pueden pensar ustedes que no cambian? Bueno. Ven el cambio en el padre o en la madre o en el hermano, el fruto pues de la persona redimida. Oye, pues yo también quiero de eso. Pero cuando deciden hacer eso, Sí, pero cuando no es salva tú en tu casa, cuando ellos siguen haciendo lo que quieren y tú haces cambios, van a ser salvos nomás porque tú eres salvo. A lo mejor no van a heredar como el pecado o las cadenas. hay dos La cosas. salvación es individual. Eso es importante. Cada persona tiene que dar cuentas. Ese es un punto importante. Mira, la salvación no es automática. No, mi hijo no puede ser salvo porque yo soy salvo. Bueno, así dice la palabra, pero hay una cosa importante. Cuando una persona es salva en una familia, ¿verdad? A esa casa ha llegado la salvación. O sea, ya hay el primer testimonio de que sí se puede hacer cambios. Esa persona se va a convertir en luz. ¿Qué no dice la palabra, verdad? Que una luz no se hizo para esconderla abajo de un mueble, sino que se hizo para ponerlo arriba y que alumbrara a los demás. Así lo dice nuestro Señor. De tal manera que cuando una persona se convierte en una familia, es el inicio de que esa familia, ¿verdad?, ha sido llamada a salvación. Pero cada uno tiene que tener la experiencia personal con Dios, individualmente, pero hay un inicio en esa familia. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Ahora, hermanos, al cristiano, aparte de la vida eterna, también se le promete la glorificación. O sea, fíjese todo lo que pasa en la salvación, no es el hecho nada más de recibir a Cristo y ya. Están pasando en el área espiritual muchas cosas, ¿sí? Sus pecados están siendo perdonados, han sido justificados, ¿verdad? Ha sido redimido, o sea, Cristo está pagando una deuda que usted hizo, porque dice la palabra que la paga el pecado es la muerte, y Cristo está muriendo o murió en el lugar de usted, ¿sí? También está siendo glorificado. Santificado. Fíjese, voy a leerle Romanos 8:30. A los que predestinó, o sea, está hablando de Dios, a todo aquel que el Señor, ¿verdad?, ha predestinado o ha puesto para vida eterna. Fíjese, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Llamó a qué? A la salvación del mundo. De la perdición fue llamado a la salvación, y lo dice, a los que llamó, a estos también justificó, o sea, declaró libres de pecado. Y a los que justificó, o sea, aquellos que perdonó sus pecados, a estos también, ¿qué? Glorificó. O sea, de acuerdo a Romanos 5:1, ¿verdad? La justificación, o sea, el haber ya declarado físico, limpio, es nuestra al momento de que somos o creemos en Cristo Jesús. En ese momento, ¿verdad?, hay en nosotros o estamos recibiendo la promesa de un cuerpo glorificado en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos, por ejemplo, a estudiar la carta a los tesalonicenses, cuando dice el Señor, ¿verdad?, que los muertos en Cristo, o sea, los que hayan muerto en la fe, van a ser levantados. Resucitarán primero. Ajá, primero. Y después dice, y a los que quedamos, dice el apóstol, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, seremos reunidos con el Señor, recibiendo ¿qué? La glorificación de nuestros cuerpos. O sea, nosotros no podemos ir a la presencia de Dios con los cuerpos que tenemos ahorita, porque en estos cuerpos está declarado el pecado o está depositado el pecado.
De tal manera que para estar delante del Señor tenemos que dejar estos cuerpos y nos van a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. O sea, el cuerpo glorificado significa que nuestro cuerpo, la carne, se quedó en la tierra y que ahora nosotros vamos a tener un cuerpo como el de Jesucristo, en el que pudo, en ese cuerpo nuevo, después de la resurrección, pudo ascender, ¿verdad?, al Padre y estar donde está ahorita, a la diestra. ¿Sí entiende, hermano, eso? Si un cristiano verdadero, me estoy refiriendo a un cristiano creyente, practicante, pudiera perder la salvación, Romanos 8:30 sería un error, sería una mentira. Porque si Dios no puede garantizarme a mí la glorificación de mi cuerpo, ¿verdad?, o para todos aquellos que ya murieron y a los que Él predestinó y luego después llamó a la salvación, ¿verdad? Entonces, Dios sería un mentiroso. Y Dios, no creo que sea un mentiroso. Yo más bien creo que nosotros en muchas ocasiones pensamos que somos cristianos, pero no somos cristianos. Entonces la justificación viene al declarar a Dios como tu Señor. Una cosa importante, hermano, mientras usted no declare a Jesús como su Señor y Salvador y no decida empezar de nuevo, sus pecados están con usted. Ahí los traiga usted en su mochila. Y eso pasa al decir esa oración. Al decir la oración y empezar, ¿verdad?, una nueva vida en Cristo Jesús. En ese momento... La Biblia habla muy claro, hermano. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Definitivamente, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo. Ahora, Aplica la palabra que dice, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿En qué? En Cristo. Efesios 4:28 al 32 dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Verdad? Ahora, hermanos, si la salvación se perdiera, ¿verdad? Efesios 4:28 al 32. La salvación es un don de Dios. ¿Estamos bien con eso, hermano? Es un regalo. Volvemos otra vez a la escritura que vimos ahorita. A los que predestinó, a esos también llamó. Ahora, la salvación es un don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. ¿Están de acuerdo? Ya estamos aterrizando, hermanos, para la conclusión. La salvación es un don de Dios, es un regalo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Estamos allá de acuerdo? Ok. Y los dones de Dios son irrevocables. Amén. O sea, Dios no le va a dar un regalo y después se lo va a quitar como nosotros, ¿verdad? Ay, no, te portaste mal, dame el reloj otra vez. ¿Sí? Los dones de Dios son irrevocables y lo dice Romanos 11:29. Lo voy a leer porque es muy importante eso, hermano, porque esto va a apoyar lo que le estoy diciendo. Romanos 11:29. No sé, los dones no se quitan. No se quitan. Pero los puedes no practicar o dejar de practicar. Romanos 11:29, fíjese. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, una vez que usted es llamado, ¿verdad?, de Dios, usted no puede volver atrás. Ese don es irrevocable, ese regalo es irrevocable. ¿Estamos bien, hermanos? Irrevocable. O sea, un cristiano no puede ser criado sin una nueva creación. O sea, una persona que se cree cristiana y dice que es cristiana y declara que es cristiana, tiene que ser una nueva criatura. Y para esto tenemos que tener y dar frutos que dignos de arrepentimiento. Por eso una persona que vuelva al mundo no está dando dignos frutos. Los cristianos, hermanos, no pueden ser recomprados otra vez por Cristo. ¿Sí? La vida eterna no puede ser temporal. Es una vez que se lo promete, la vida es eterna, como la promesa de Dios. Dios no puede renegar de su palabra, Dios no puede arrepentirse.
La Biblia, la Escritura dice que Dios no puede mentir. Tito 1:2. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora el domingo en la predicación estábamos viendo, ¿verdad?, que Dios es el mejor diseñador. Dios diseña antes de construir y Él ha diseñado la vida eterna para las personas. Ahora, concluyo con esto, hermano. Es obvio que un cristiano verdadero no puede perder la salvación, pero ¿puede un cristiano verdadero equivocarse? Sí. ¿Y qué puede perder un cristiano verdadero cuando se equivoca y puede dejar la vida, puede dejar la iglesia, se puede retirar por un tiempo? Sí pasa, hermano, porque somos humanos, vivimos en la humanidad. Cuando un cristiano verdadero se aparta de las cosas de Dios, lo que pierde es la comunión con Dios. La salvación no la puede perder porque eso haría mentiroso a Dios y toda su palabra, pero puede perder la comunión con Dios. Y cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, le decimos al Señor, déjame vivir, ¿verdad? No te quiero en mi vida por este tiempo. Sus oraciones no son contestadas, sus oraciones no son escuchadas. Eso es lo que pasa, perdemos la comunión, la relación, el fuego del Espíritu Santo, lo perdemos, dejamos de orar, dejamos de leer con pasión la Biblia, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de convivir con los hermanos y empezamos de la iglesia y empezamos a convivir con los amigos de antes. Empezamos a culpar a Dios de las cosas que están sucediendo. Y perdemos la relación con Dios. Pero un alma que ha sido salva vive en un cuerpo de pecado y se puede equivocar, pero es la relación la que se pierde, no es la salvación. No puede ser, nada puede separar a un cristiano del amor del Padre. Romanos 8, 38 y 39. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Romanos 8, se lo voy a leer porque es muy importante, ya estamos en el final. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual, dice el apóstol a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado por amor a su nombre, no porque nos los merezcamos nosotros. Por amor a su nombre. El buen pastor busca la oveja perdida y cuando la encuentra, dice Lucas 15, 5, 6, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. El cordero es encontrado y el pastor soporta, ¿verdad?, alegremente la carga de traerlo en sus hombros. Nuestro Señor Jesucristo asume toda la responsabilidad de llevar a los perdidos a casa, o sea, al Padre, sanos y salvos. Ahí hay una escritura en Judas 24, 25 que enfatiza la bondad y la fidelidad de nuestro Salvador. Y dice, ¿verdad?, la palabra, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. Judas 24, 25. Rápido. Sí, está bien. Ok, por ejemplo, en una vida de un cristiano, dijiste que hay así por periodos en los que pierden la relación.
pasaría si en ese tiempo muere? Él va con el Padre. Sí, porque su alma es salva. La que se perdió fue esa relación. La que nosotros nos perdemos cuando estamos fuera de la comunión de Dios son las bendiciones de Dios. En ese tiempo de separación, ¿verdad? Nuestro espíritu se contrae, se entristece, pierde el vigor, porque Cristo es la vida que nos da a nosotros, ¿verdad? La luz. En ese tiempo nos resecamos. Eso mucha gente, ¿verdad?, dedicada a la psicología cristiana, lo define como desiertos espirituales. Son desiertos que pasa el hombre, ¿verdad?, en el que se pierde la relación con Dios. ¿Y qué pasa en un desierto? Solos, ¿verdad?, sin la ayuda divina y viviendo por nosotros mismos. Pero si esa persona muere en ese momento, aquel que es cristiano verdadero, ¿verdad?, su alma sigue siendo salva. Va a sufrir, le van a venir tantas cosas en la vida porque nuestra protección, ¿verdad?, es el Señor. ¿Se acuerda Efesios 6:10, la armadura de Dios? El escudo que rechaza todos los ataques del enemigo, todos los dardos de fuego del diablo. ¿Qué es? La fe. Y cuando un cristiano, ¿verdad?, se aparta de Dios, lo primero que pierde es la fe, duda de Dios. Entonces todos los dardos de fuego del enemigo llegan y nos hacen pedazo. Acuérdense a lo que vino el diablo, Satanás aquí en la tierra. ¿Qué vino? A robar, a matar y a destruir. Nuestro único escudo es la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque dijo el Señor Jesucristo, nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Gracias, hermanos, les agradezco por su tiempo. Voy a darle lectura a unas, me quedan unos poquitos minutos. Yo me gozo, hermano. Yo no sé si estos temas, ¿verdad?, los goza usted, los aprovecha, pero para mí son de seguridad, hermano. Porque esto afirma mi seguridad en quien he creído. Y si yo sé que ahorita en este momento, ¿verdad?, a mí me pega el coronavirus, choco, muero en este momento, mi alma está asegurada. Va a morir mi cuerpo y va a volver a la tierra. Pero mi alma está asegurada y el Señor me va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ¿verdad? Así es que vamos a saludar, ¿verdad? Estefanía se conectó, Astrid, allá en Hermosillo, Steve, un saludo para todos ellos. Amados hermanos, gracias, qué bueno, Steve, que sigas motivado. Estefanía, ¿verdad? Astrid, mi hija, Estefanía, a mi hija más grande, a la heredera de mis deudas, ¿verdad? El Señor le bendiga. Nuestro hermano Jesse también está conectado, ¿verdad? Y vamos a cerrar este espacio, ¿qué le parece? Orando, ¿verdad? Intercediendo. Si tiene preguntas, hermano, y no le alcanzó el tiempo, o usted está viendo esta transmisión, no lo está viendo en vivo, ¿verdad? De todas maneras, le pido, mándeme sus preguntas, mándeme temas que a lo mejor a usted le interesan, porque ¿sabes una cosa, hermano? Es importante que valoremos, que hagamos un balance, si realmente soy un cristiano verdadero o si solamente estoy viviendo ciertas emociones. Tengo que definir. Acuérdese usted, no es cristiano el que va todos los domingos a la iglesia, es cristiano el que hace la voluntad de Dios. Es claro que ir a la iglesia es parte de la experiencia cristiana, porque el Señor nos manda a congregarnos. Pero también tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento nosotros en nuestra vida personal y ser testimonio para otras personas, para que nuestras obras, nuestro caminar glorifiquen el nombre del Señor. Ese es nuestro plan, ¿verdad?, de vida que el Señor ha establecido para nosotros. Vamos a orar, los invito, ¿verdad?, a cerrar este espacio. Como les digo, si alguien tiene preguntas, por favor, hágalas, mándalas, ¿verdad? Si no está de acuerdo, si sí está de acuerdo. Acuérdense, al final del día, ¿sí? Al final del día es Cristo el que nos salva, no es un pastor, no es la doctrina que un pastor enseña, es Jesucristo. Amén. Así es que
le invito, ¿verdad?, a que valore esta noche antes de cerrar sus ojitos, piense y diga, yo quiero ser un cristiano. No quiero ser una persona que dice ser cristiano, quiero ser un cristiano. Aquel que fuera, ¿verdad?, aquel que recibiera a Cristo y fuera bautizado. Si usted no ha sido o no ha hecho cualquiera de estos pasos, ¿verdad?, son necesarios. Piénselo, ¿verdad? Si en algo este humilde servidor les puede servir, hágamelo saber. Vamos a cerrar con oración, ¿verdad? Vamos a seguir orando por algunas que ya tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Sasha, Mateo, ¿verdad? Y por que lleguen bien Paola y Fernando, que este sábado vienen ya en camino, ¿verdad?, a la ciudad. Así que le invito a que cierre sus ojitos, ¿verdad?, para que nada lo distraiga. Y vayamos al Padre, a nuestro Hacedor y Criador, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, amado Dios, venimos a ti, Señor, porque no tenemos a otro lugar seguro a donde ir. Tú eres, Señor, la roca, tú eres la fortaleza que nos guarda, tú eres la fortaleza, Señor, que nos cuida y nos protege. Y por eso, Señor, venimos a ti, te venimos a suplicar también por nuestros seres queridos, por nuestros hermanos. Te suplicamos en esta tarde, Señor, por Sasha, para que tu bendición, para que tu mano descienda y sea ella testimonio de tu fuerza, de tu gloria, de tu poder, y puedas darle la oportunidad de vida para que sus padres vean en ella el poder de tu mano, Señor. Te pedimos también por Mateo, Señor, para que puedas, Señor, darle la oportunidad de vida y que pueda ser de Mateo, Señor, un testimonio viviente de tu amor y de tu misericordia, de tu gracia. Te pedimos también, Señor, para que Fernando y Paola puedan llegar con bien a la ciudad, Señor, de ese viaje. Te suplicamos, Señor, para que los cuides, los guardes. Te pedimos también, Señor, por Melanie, por esa beca que está solicitando. A lo mejor para nosotros no puede ser importante, Señor, pero en su vida sí. Y nosotros nos unimos. El mandato es orar unos por otros, Señor. Y eso es lo que hacemos aquí, o interceder unos por otros. Por eso es que la ponemos delante de ti, Señor, en ruego y súplica. Te pedimos también por la familia de nuestra hermana Lupita Enciso, para que ese nuevo proyecto, ese nuevo negocio que están empezando, Señor, se los bendiga, se los prosperes, les multipliques, Padre, para que ellos puedan declararlo y que ellos puedan ser, Señor, testimonio de tu poder, Señor, de tu gloria. Te suplicamos también por su tío, por Jesús del Razo, tío de Lupita, para que le devuelva, Señor, la salud, pues en tus manos está la salud y la enfermedad, Señor, la vida y la muerte. Te suplicamos por una oportunidad, para que le des tiempo de que se arrepienta y empiece una nueva vida, glorificando tu nombre. Te suplicamos por Jesús del Razo, Señor. Te pedimos, Señor, por la familia de Betty, de nuestra pana Betty, por sus hermanos, Señor, para que puedas tomar el control de sus vidas y traer orden, Señor, en sus corazones, un nuevo empezar. Ella te pide, Señor, por su salvación, por la salvación de su familia, para que puedas, Señor, bendecirlo. Te pide por su hijo John, Señor, para que lo guardes, para que lo protejas, que le des sabiduría en sus decisiones, en su caminar. En tus manos lo ponemos, Señor. Te damos gracias por él. Y declaramos, Señor, por fe, que él pronto, Señor, va a voltear tus ojos o sus ojos hacia ti. Lo declaramos salvo por fe, Señor, porque lo ansiamos y lo deseamos y porque tú eres bueno, Padre. También te damos gracias muy especiales, Señor, por la vida de nuestro hermano Sergio, ahí en Nogales, que hoy, Señor, le has concedido un año más de vida. Te pedimos para que el gozo, la alegría, la felicidad, Señor, inunde sus corazones y que como familia los una, se fortalezcan las relaciones de padre a hijo, de esposo a esposa,
y que ese sea el regalo que reciban nuestros hermanos, Señor. Unión familiar, fortaleza, crecimiento, fe y otro escalón más, Señor, en la escalera de la santidad. Bendícelos, Señor, bendícelos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con la iglesia y esperamos que este tema, Señor, sea de bendición, crecimiento y seguridad, pero también, Señor, de valorar y de preguntarnos cómo estamos en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por eso. Gracias por enseñarnos que necesitamos cuidar, Señor, nuestra salvación con temor y temblor, dijo el apóstol, Padre. Cuidar nuestra comunión contigo, Señor. Cuidar esa relación por medio de tu Santo Espíritu. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias y nos ponemos delante de ti para que tus planes, tus proyectos, Señor, se vean realizados y se cumplan a través de tu iglesia, a través de los miembros, a través de los hermanos, Señor. Y todo con el fin de honrar tu nombre, Señor. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Y este domingo, si Dios quiere, de 11:30 a 12, si el Señor nos permite llegar, de 11:30 de la mañana a 12 de mediodía, estaremos transmitiendo la predicación que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, en el nombre de Jesús, amén, gracias y